Un cordial saludo, queridos hermanos, bienvenidos a este encuentro con la palabra correspondiente al domingo 16 del tiempo ordinario. Seguimos avanzando y el Señor en su palabra este domingo reunidos en comunidad. Del Evangelio de Marcos 6:30 al 34 nos invita a reflexionar su palabra, encontrarnos con ella y hablar de un elemento que es vital en la misión. La semana anterior, si usted recuerda, hablábamos de el envío misionero de Jesús a aquellos hombres de dos en dos a predicar el Evangelio. Hoy el Evangelio nos permite, en continuidad con la lectura, ver el regreso de estos hombres, de estos discípulos, para contarle a Jesús, informarle a Jesús lo que habían hecho en su nombre. Y posiblemente tendríamos que sentir la alegría, la motivación de aquellos que en medio de sus tareas en el nombre de Jesús pudieron hacer grandes obras. Y seguramente Jesús estaba sumamente alegre por el anuncio del reino de Dios que era llevado a través de la humildad de aquellos sus discípulos. Y el Evangelio hoy en continuidad nos habla de que Jesús, una vez habiendo escuchado esto, los lleva a un lugar apartado, a un lugar solitario de la multitud que los asediaba. Y claramente Jesús, como maestro, quiere este espacio para poder también instruir a sus discípulos. Así que ya vamos a hablar de dos elementos: la misión y la contemplación. Así que ya volvemos, vamos a escuchar un canto para invocar al Espíritu de Dios y volvemos en este encuentro con la palabra de este domingo 16 del tiempo ordinario. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma
Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: «Vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco». Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en una barca a un lugar apartado. Pero muchos que los vieron partir, los reconocieron y los siguieron a pie desde las ciudades, llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. Y bien, queridos amigos, la celebración de este domingo nos permite plantearnos que, ya lo vimos la semana anterior, la evangelización, la misión, es una tarea crucial en el discípulo, en el bautizado. Y nosotros como bautizados estamos llamados a llevar esta gran misión de compartir la buena nueva del Señor a todo lugar. Esta clave misionera es esencial en el discípulo, en el bautizado, en el hijo de esta iglesia, que debe ponerse en salida, lo ha dicho el Papa Francisco. Y hoy podríamos también decir un elemento que es crucial, no solamente es ir con la gente, sino que nos plantea la necesidad de estar con el Señor. Esa necesidad de estar con Jesús, de la contemplación y la acción. No podemos vivir simplemente de uno y del otro. No podemos volvernos misioneros incansables que puedan hacer de su tarea un activismo cansino, un activismo que termine agotando física, emocional y espiritual a aquellos misioneros, a aquellos hombres y mujeres. El gran peligro de dedicarnos solamente a hacer actividades nos puede olvidar también lo trascendental, que es estar con el Señor. Sí, vayan a todos a anunciar el Evangelio, pero también estén conmigo. Vengan y vean dónde estoy. Porque es en la intimidad con Él en donde el discípulo puede descansar, donde el discípulo encuentra las nuevas fuerzas para seguir predicando el Evangelio. Y estar con el Señor es de gran vitalidad para el creyente y para podríamos decirlo, la calidad del servicio que va a dar. Nadie puede dar lo que no tiene. Y debemos llenarnos del Señor para precisamente llevar al Señor a otros. Porque de lo contrario, estamos dejando a la misión en un activismo. Hacer. Y perdemos el ser de la misión, que es compartir aquello que hemos vivido, que hemos experimentado, que es la persona de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando dejamos una vertiente por la otra? O nos volvemos grandes activistas, grandes hacedores, con poca contemplación. O nos volvemos personas que viven de una intimidad absoluta con el Señor y que empiezan a encapsularse en ellos mismos. Y empezamos a vivir una relación intimista con el Señor, donde está afuera la comunidad, donde está afuera la misión. ¿Por qué? Porque prefiero estar simplemente con Jesús. Y ninguna de las dos, por supuesto, debe priorizarse sobre la otra. Son dos elementos que están intrínsecos, ¿no? Es esa doble tensión que se debe vivir. Que por supuesto, al hablar de contemplación no se habla de aislarse de la cotidianidad, de sumergirse en una cápsula donde me vuelva intratable, intocable, pero tampoco el hacer por hacer. Entonces, en esta doble tensión tenemos que vivir como cristianos de este siglo XXI, como discípulos de este siglo XXI, en donde en medio de nuestras tareas cotidianas tengamos claro el impulso evangelizador, y donde también en medio de nuestras tareas cotidianas demos el espacio al Señor. ¿Qué podríamos hablar hoy, queridos amigos, en medio de la realidad de la iglesia que hoy nos encuentra? Que vivimos en una época de un ritmo frenético,
de un día de mucha tarea a nivel laboral, a nivel académico, de responsabilidades con el hogar, de su servicio pastoral, prácticamente un día a la semana quizás usted tiene la oportunidad de descansar en su casa, con su familia, donde encontramos ciudades prácticamente que se convierten solamente en dormitorios de aquellos que vienen de sus labores. Encontramos comunidades de puertas cerradas, y eso es un reto para la iglesia de hoy, para llevar ese mensaje. Y es un reto para los nuevos evangelizadores. Es un reto encontrar esos espacios para vencer este ritmo frenético que no te da pausa, que no te da pausa, pero que reconocemos la necesidad en nuestra experiencia de seguimiento con el Señor, que es necesario buscar esos espacios de encuentro con Jesús, de esa oración íntima a solas con Él. Y por eso el Papa lo dirá en su subsidio: enséñanos a orar. Estos espacios de adoración eucarística son espacios privilegiados para estar a solas con el Señor, para vivir esta escuela de oración en donde el Señor nos permita refugiarnos en Él, alimentarnos de Él, a través de distintas iniciativas, cómo poder estar en la presencia de Dios, que llena mi corazón, que me fortalece, que me permite permanecer en Él, en su amor, transformar nuestra vida, ofrecer nuestra realidad. Por eso el Papa nos habla de la importancia de la contemplación, justamente en este año de la oración, por lo que hemos mencionado, porque nos podemos quedar en un activismo que poco a poco pierde su brillo. O caso contrario, pensar que solo es quedarme junto al Señor en mi metro cuadrado, sin implicarme en la comunidad y sin implicarme en la misión. Esos son dos ámbitos que hoy el Evangelio nos puede permitir reflexionar. ¿Y cómo concluye el Evangelio? Jesús mira a aquella muchedumbre que estaban como ovejas sin pastor, y Él siente compasión. Aquel descanso, aquel momento con sus discípulos no tardó mucho, porque aquella multitud le buscaba y Jesús los mira y se compadece de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor. Y hoy podríamos decir, queridos amigos, que el mundo también aparece como ovejas sin pastor. Se construyen muchos supuestos pastores, se construyen referentes morales, sociales, políticos, ideológicos. Empiezan a surgir la figura de personas que arrastran multitudes con su entretenimiento, con su talento artístico. Encontramos personas que para jóvenes son referentes, pero sin ningún tipo de criterio moral, sin ningún tipo de vinculación religiosa, sin ningún tipo de aporte significativo para su desarrollo humano. Y la figura, por ejemplo, de los influencers se convierte también en un desafío, sobre todo cuando se empieza a hablar de influencers católicos, de influencers de evangelizadores digitales. Y hoy encontramos a mucha parte de nuestra sociedad que está así, como ovejas sin pastor, donde lamentablemente caen en búsqueda de un sentido que han perdido, con esos hambres de eternidad, esos deseos de plenitud, que son buscados muchas veces en otras alternativas, en otras ofertas, y que terminan siendo igual al inicio o peor, en un vacío existencial, en un vacío que los deja aún más hambrientos y necesitados de una palabra distinta. También se habla mucho hoy del secularismo y de la ausencia de Dios, pero hoy tenemos que decir también
que el mundo también está hambriento de una palabra distinta. Esa palabra distinta la tiene que dar usted y yo, llevando el mensaje de Jesús, comunicando y siendo la iglesia el que comunica esa buena noticia, diferente a todo lo que quizás han escuchado. Y por eso la necesidad de la misión es trascendental. Hay muchos como ovejas sin pastor. Entonces necesitamos evangelizadores, necesitamos profesionales que vivan su fe y su servicio o vocación profesional con esmero, con ahínco, con caridad, con compasión. Necesitamos sacerdotes, religiosos, religiosas, y necesitamos laicos comprometidos que en medio de su realidad puedan ser luz del mundo, puedan ser sal de la tierra para aquellos. Entonces, esta demanda que Jesús aparece o que Jesús nos manifiesta en el Evangelio es la demanda del mundo de hoy, donde se necesitan una palabra diferente. Y esa palabra diferente la puede dar la iglesia o la pueden dar otros, en donde lamentablemente muchos perderán el camino en medio de la búsqueda incesante de ese sentido vital. Por eso la iglesia tiene que aprovechar todos los espacios, por eso la iglesia tiene que aprovechar todos los elementos en donde pueda llevar a cabo su acción evangelizadora y no desaprovechar las distintas realidades humanas. Y en esta proyección, la iglesia a través del sínodo nos invita justamente al caminar juntos, pero dejando siempre como un elemento primordial la misión, el anuncio del Evangelio, el encuentro con Cristo. Ya lo decíamos la semana anterior, no es un tema de proselitismo, no es para hacer más, es para que aquella persona se logre encontrar con Cristo y viva su realidad de encuentro con Cristo según su condición, según su experiencia de vida. Por supuesto, invitándolos a adentrarse a la experiencia de la comunidad, de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo. Entonces, queridos amigos, el Evangelio sin duda alguna nos sigue hablando y nos puede seguir hablando, reflexionando acerca de lo que yo puedo hacer en medio de mi acción para llevar el Evangelio de Cristo. Y también hoy también nos puede hacerme preguntar cómo estoy viviendo yo mi relación íntima de cercanía, de encuentro con Jesús. De qué manera estoy recargando mi corazón con el Maestro para salir a evangelizar. Y si quisieran hablar de algo muy específico y aprovechando el año de la oración, ¿cómo estoy con mi encuentro ante Jesús sacramentado? Soy una persona que frecuenta el Santísimo Sacramento, que lo visita, que participa de alguna adoración eucarística. ¿Cómo estoy viviendo esa etapa tan importante de mi fe cristiana? ¿O será que solamente me estoy conformando con la Eucaristía Dominical? También es una invitación, y el Papa nos lo ha hecho de forma muy directa, a que en este año de la oración profundicemos nuestra relación con Jesús a través de la Eucaristía, a través de la liturgia de las horas, a través del Santo Rosario y a través de la adoración eucarística, a través de ese encuentro con Jesús, que es trascendental en la experiencia de nuestra fe, una fe que es misionera, pero que también debe suscitar en el encuentro con Cristo esa fuerza para anunciar lo que voy a anunciar, porque no voy a anunciar mis palabras, no voy a anunciarme a mí mismo, voy a anunciar a la persona de Jesús. ¿Recuerdan esa frase que se ha escuchado muchas veces donde se dice, nadie da lo que no tiene? Nadie da lo que no tiene. Por eso es tan trascendental, queridos amigos, esta experiencia de contemplación en medio de la misión. De esta manera, queridos amigos, culminamos nuestro encuentro con la palabra de este domingo, invitándolos siempre a seguirnos en nuestras redes sociales, a visitar nuestro contenido en el canal de YouTube, por supuesto, y a estar atentos
para seguir encontrándonos con Jesús, que nos invita siempre a estar con Él. Que Nuestra Señora del Pilar interceda por nosotros. Nos vemos, queridos amigos. Hasta la próxima. Muchas bendiciones.